este video vamos a analizar aplicaciones de la deriva. Como primera aplicación vamos a abordar el tema de razones de cambio relacionadas, cuyas principales características son que en este caso las variables que se vean involucradas van a cambiar con respecto del tiempo. Como siguiente característica, generalmente para este tipo de aplicaciones de la derivada se usa la derivación implícita junto con esta reglita que habíamos estudiado en videos previos, ¿no? La cual nos dice cómo derivar a una función que se encuentra elevada a cierto exponente. Así pues, veamos un primer ejemplo de un problema que involucra el cálculo de razones de cambio relacionadas. Entonces aquí se nos plantea el siguiente problema. Dice, bombea aire en el interior de un globo esférico a razón de 4.5 pies cúbicos por minuto. Calcule la razón de cambio del radio del globo cuando el radio es de 2 pies. Como primer paso, lo primero que debemos de hacer es definir a nuestras variables. En este caso, dada la naturaleza del problema, vemos que nos dice que es el volumen de un globo esférico y además nos menciona su radio. Entonces vamos a definir primero como V mayúscula al volumen del globo esférico y R minúscula el radio. Una vez definidas nuestras variables, ahora lo siguiente es encontrar una relación entre dichas variables, ¿no? En este caso y en general para cualquier problema que involucre razones de cambio relacionadas, es necesario recordar formulitas que hemos conocido a lo largo de nuestra formación matemática. En este caso nos dice el volumen, o más bien que estamos trabajando con un globo esférico. Entonces aquí debemos recordar cuál es la relación entre las variables R y B y vamos a tomarla como la fórmula para calcular el volumen de la esfera, ¿sí? Entonces es una fórmula que se conoce en grados previos al bachillerato y entonces en este caso tenemos esta relación. El volumen de la esfera es igual a 4 tercios por pi por radio al cubo. Entonces, es a partir de esta expresión con la que vamos a empezar a trabajar. Pero antes, un tercer paso consiste en primero determinar cuáles son los datos o cuáles son los valores y razones que de manera implícita me da el problema. En este caso, si nosotros ubicamos esta parte de acá, dice se bombea aire en el interior de un globo esférico a razón de 4.5 pies cúbicos por minuto. Ahí de nuestros cursos de física, sabemos que cuando la unidad de longitud está elevado al cubo, nos representa un volumen, ¿no? Entonces, como me dice, a razón quiere decir que este es el cambio que está sufriendo el volumen, ¿no? Entonces, en principio nos dice que el volumen está cambiando con respecto del tiempo 4.5 pies cúbicos sobre minutos. Y además, casi al final, me dice que yo calcule la razón del radio, ¿no? Cuando tenemos un radio de 2 pies. Entonces también tenemos el valor de la variable R, que en este caso es 2 pies, y el valor de la razón de cambio. Entonces, generalmente, este tercer paso es importante para proceder a trabajar con esta formulita y de ahí, calcular lo que nos estén solicitando. Entonces, como cuarto paso, debemos de establecer cuál es la razón buscada. En este caso, siempre va a haber una o más razones dadas y una que tenemos que determinar. Entonces, de acuerdo a esto, lo que me dice al final, dice, calcule la razón de cambio del radio. Bueno, si nuestra variable radio lo hemos notado con la letra R, recordemos que en este caso, razón de cambio es escribir a esto en términos de su derivada con respecto del tiempo. Entonces aquí usaríamos pues que estamos buscando la razón de cambio del radio con respecto del tiempo cuando el radio es precisamente 2 pies. Ahora, en este paso vamos a derivar la expresión original para así poder calcular la razón de cambio del radio con respecto del tiempo. Entonces vamos a calcular la derivada de la función volumen con respecto del tiempo. Entonces, de acuerdo a nuestras fórmulas básicas de derivación. Así pues, es en esta parte en donde
usamos nuestras derivadas o formulitas que ya hemos aprendido. En este caso, noten que como 4 tercios por pi es una función constante, entonces ese valor constante sale de la operación derivada y únicamente nos concentramos en derivar r cúbico. Entonces, acuérdense que en estos problemas de razones de cambios relacionadas, vamos a considerar que r es una función del tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos que utilizar la formulita para derivar potencias de x, no, perdón, potencia de funciones. Es en este caso r una función que está elevada a exponente 3. Entonces, recordando esa formulita, tenemos que la derivada con respecto al tiempo de r cúbica sería en principio 3r cuadrado, ¿no? Y característica de esa regla de potencia de una función me dice que una vez derivado, tengo que pegarle la derivada de la función básica. En este caso, se expresa como dr con respecto de t. Haciendo las simplificaciones correspondientes, llegamos a que la derivada del volumen con respecto al tiempo es esto. Entonces, en conclusión, podemos establecer que la derivada del volumen con respecto del tiempo es igual a 4pi por radio al cuadrado por la derivada de r con respecto del t. Entonces, volviendo a nuestro lenguaje de razones de cambio, me está diciendo acá, o esta expresión me modela, que el cambio del volumen con respecto del tiempo es igual a este factorcito multiplicado por la razón de cambio del radio con respecto del tiempo. Entonces, si regresamos a nuestro problema, me están pidiendo calcular precisamente la razón de cambio con respecto del radio. Entonces, generalmente lo que se hace aquí es despejar y es más que nada considerar que esto es como una ecuación, ¿no? En donde las variables ahora son razones de cambio. Entonces, si yo hago el despeje de esta expresión que acabamos de terminar, me quedaría que la razón de cambio del radio con respecto del tiempo sería 1 sobre 4pi por radio al cuadrado multiplicado por la razón de cambio del volumen con respecto del tiempo. Y entonces ahora, una vez que ya determinamos la cantidad o razón que queremos determinar, vamos a utilizar los valores preestablecidos en este paso de acá, que es el paso 3, y vamos más que nada a sustituir en esta expresión para así obtener la razón de cambio del radio con respecto del tiempo. De este modo, haciendo la sustitución correspondiente, obtenemos que la razón de cambio del radio con respecto del tiempo de este globo esférico al introducirle aire, pues es de 0.09 pies por minuto. Entonces la conclusión sería esta, es decir, cuando el volumen crece a una razón de 4.5 pies cúbicos por minuto, en un radio igual a 2, entonces el radio también está creciendo a razón de 0.09 pies por minuto. Es así pues que tenemos una primera aplicación de la derivada y cualquier otro problema que sea de esta índole, ¿no? De razones de cambio relacionadas, pues tiene una resolución muy similar a esto. Solo hay que seguir todos los pasos que hemos establecido acá y seguramente llegarás a la resolución del problema.